hoy nos acompañan Alejandro Martínez Férez, director de inversiones y producto de Citibanamex, y Pablo Ballesteros, socio en AGBC Wealth and Assets Management. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ambos. Hola Elena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes Elena, ¿cómo estás? Buenas tardes Alejandro, empezamos contigo. Existe mucha especulación sobre la economía china y su rumbo en el futuro. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, bueno, como sabemos, este año la segunda economía más grande del mundo se ha enfrentado a varios obstáculos debido al empeoramiento de las tensiones comerciales y también a una caída del mercado de valores que ha golpeado la confianza en las perspectivas económicas de China. El dato publicado el viernes de la semana pasada mostró que el crecimiento económico de China fue el más lento desde las secuelas de la crisis financiera en 2009. Además, mostró también que la economía se desaceleró más de lo esperado. El PIB tuvo una expansión de 6.5% respecto al mismo periodo de 2017, contra el dato estimado por los analistas de 6.6%. Si bien la economía generó en el trimestre un aumento en las ventas minoristas del 9.2%, superando ahí sí los estimados, los datos débiles de producción industrial y lo que el gobierno llamó una situación internacional grave desafiaron los esfuerzos para estabilizar la economía y alcanzar sus objetivos de crecimiento. Ahora, poco antes de la publicación de los datos, los principales funcionarios financieros de China se movieron con una coordinación, mostrando un apoyo verbal para tratar de impulsar la confianza de los inversionistas en medio de una caída del mercado bursátil importante. Dentro de estos esfuerzos, el gobierno ha aumentado el estímulo y las promesas de apoyo adicional a la economía. Sin embargo, el impacto de estas medidas, la verdad es que aún no se ha concretado y es posible que incluso se necesiten más medidas similares. Aquí es muy importante resaltar que, además de los factores externos, China se encuentra en el segundo año de una campaña implacable para alejarse de su modelo de inversión con grandes niveles de apalancamiento. Esto lo ha hecho a través del aumento de los costos de los préstamos, lo cual le ha quitado parte de ese momentum a la economía. El objetivo de China con esto es buscar un crecimiento sostenible de largo plazo, alejándose de estas políticas de endeudamientos importantes. Pablo, por otro lado, hemos visto un incremento en la volatilidad en los mercados. ¿Consideras que son oportunidades de compra o más bien pueden ser un indicador de una posible recesión en Estados Unidos? Bueno, históricamente casi siempre los mercados bajistas coinciden con recesiones, aunque algunas crisis como la del 87 han sido causadas principalmente por eventos de liquidez. De manera que, además de monitorear indicadores de la actividad económica, me parece importante dar seguimiento a otras métricas que pueden crear estrés en los mercados, incluyendo la volatilidad, en otras clases de activos principalmente, y algunas señales provenientes del mercado de crédito. Por el momento no vemos indicadores que sugieren un fuerte contagio entre clases de activo. Las correlaciones entre el mercado accionario y el de bonos y otros activos como el oro y el yen parecen haber regresado a sus niveles normales. Por otra parte, es común que el VIX permanezca elevado después de un shock en el mercado, como podemos observar en la gráfica. Este índice puede tardar algunos meses en normalizarse. A diferencia del 2008, no existe una preocupación por una especie de riesgo sistémico que se propague a través de las grandes instituciones financieras, salvo un pequeño número de bancos europeos. Si vemos los spreads por riesgo de impago o credit default swaps de los grandes bancos, los niveles son muy razonables. Haciendo un análisis del VIX del 2000 a la fecha, en promedio un 8% de movimiento en este índice tiene un impacto de aproximadamente 1% en el precio del S&P 500. Y lo que me parece más interesante es que en el presente rally alcista, que hasta hace poco llevaba 10 años, el S&P ha tenido un rendimiento de entre 4 y 6% en los meses siguientes al shock, como podemos observar en la tabla que tenemos en pantalla. No obstante, en la coyuntura actual, junto con los eventos geopolíticos que prevalecen y sobre todo el alcance del impacto de la guerra comercial, nos hacen pensar que este ambiente de volatilidad persistirá al menos por el resto del año. Bien, Alejandro, con la volatilidad que se ha visto en los mercados globales, ¿cómo se ha visto impactado el mercado accionario chino? Sí, bueno, la volatilidad para los que invierten en acciones chinas continúa. Después de que el lunes viéramos una de las ganancias más fuertes registradas en la historia del índice de Shanghái, las pérdidas del índice se volvieron a acelerar y cerraron a la baja 2.3%, después de haber subido casi 7% las dos sesiones anteriores. Ahora, los analistas coinciden que el mercado está aún preocupado por la economía china.
y otros factores como el yuan, las tensiones comerciales con Estados Unidos, las tasas de interés más altas en Estados Unidos y el sell-off generalizado que se dio en mercados globales anotan puntos adicionales a esta volatilidad. Además de todos estos factores, otro factor clave que ha contribuido a que el índice de Shanghái acumule una caída en el año de ya más del 20%, es que existen más de 600 billones en acciones chinas sujetas a garantía de préstamos. Es decir, para obtener préstamos, las empresas dejan como garantía cierta cantidad de sus acciones. El temor que hay entre los inversionistas es que esto se pueda convertir en una especie de bola de nieve, ya que al momento en el que empieza a caer el valor de estas acciones, los bancos o las entidades que tomaron como préstamo estas garantías podrían verse obligados a venderlas, haciendo que caigan aún más, ¿no? El número de acciones en garantía representan alrededor del 11% del valor total de capitalización del mercado chino, ¿no? Entonces, parece que el mensaje que está mandando el mercado es que la serie de nuevas medidas destinadas a aliviar estos problemas de financiamiento de las empresas privadas no han sido suficientes para calmar el ánimo del inversionista. Una medida de volatilidad respecto a los cambios realizados en 10 días del índice de Shanghái ha aumentado alrededor del 45%, que es el nivel más alto de los 47 índices de referencia, tanto de mercados desarrollados como de mercados emergentes que sigue Bloomberg. Ahora, otra forma de verlo, el índice ha tenido movimientos mayores al 1%, 68 de las 195 sesiones que van del año, es decir, el 35% de las jornadas registradas. Sin duda tenemos que estar muy pendientes del comportamiento del mercado y de la economía china debido a su relevancia a nivel mundial y de toda la volatilidad que está generando en esta actualidad, ¿no? Y finalmente, Pablo, en cuanto a la salud de la economía norteamericana, ¿consideras que el riesgo de que entre en una recesión está subestimado o no? Por el momento parece que el riesgo es limitado en el corto plazo, ¿no? De acuerdo con algunas variables que son utilizadas comúnmente como termómetro del riesgo de una recesión, indican que la visión del consenso es que el ciclo económico aún se encuentra en pleno auge. Como podemos observar en la tabla, estos indicadores que presenta Credit Suisse sugieren que la economía estadounidense está en un terreno expansivo y las tendencias inflacionarias en términos neutrales. Analizando la historia, incluso desde los años 70, podemos observar que en particular una aceleración de los salarios suele precipitar a la Fed en los ciclos de subida de tasas y eventualmente deriva en una recesión económica, por lo que es una de las variables más observadas por el mercado. Por otra parte, a pesar de que la curva de rendimiento se ha aplanado desde hace al menos 10 años, todavía presenta una pendiente positiva y de acuerdo con un modelo sencillo de la Fed que considera únicamente esta variable, la probabilidad de que Estados Unidos entre en una recesión el próximo septiembre es de alrededor de 17%. Por lo tanto, sigue siendo bastante bajo y lo podemos ver en la gráfica. También me parece importante señalar que recientemente ha habido un ligero empinamiento atribuido principalmente a una mejora en las expectativas del crecimiento real. Parece que este movimiento es de corto plazo, ya que la tendencia hacia el aplanamiento continúa para el mediano y largo plazo. Ahora bien, el índice manufacturero se encuentra en niveles sanos y con una tendencia positiva. Si vemos la gráfica, las órdenes de bienes de capital han estado creciendo en este año y aunque parece positivo, si lo comparamos contra 2017, el nivel actual no es superior del que fue en el año 2000 o el 2008, justo antes de aquellas recesiones. El crecimiento económico tiene que ver con mejoras en la productividad y en la fuerza laboral. Dada la visión actual del gobierno respecto a las políticas migratorias, no podemos esperar un repunte fuerte en la parte laboral, mientras que la productividad está relacionada con las inversiones y el crecimiento en bienes de capital, por lo que si estos realmente ya han tocado un punto máximo, entonces no deberíamos esperar un mejor panorama atribuible a esta palanca de crecimiento. Otro indicador importante son las solicitudes de subsidio por desempleo, las cuales se ubican en mínimos. Lo interesante aquí es que esta variable ha tocado mínimos cerca del comienzo de cada recesión. Evidentemente no es una condición suficiente para que empiece una en los próximos meses, pero sí es un indicador que nos sugiere cautela. Por la parte del consumo, que sabemos representa alrededor del 70% de la economía de Estados Unidos, por el momento no se ven focos rojos. En conclusión, la gran mayoría de los datos duros de la economía de Estados Unidos se encuentran en niveles sanos y mejores que el resto del mundo. Los modelos macroeconómicos no indican un riesgo inminente de recesión, pero varios indicadores se encuentran en récords históricos y son atribuibles a factores que solo ocurren una vez.
Específicamente me refiero al recorte de impuestos o al hecho de que el nerviosismo por los aranceles ha motivado el adelanto de ciertas compras por parte de las grandes compañías. Entonces, a reserva del resultado de las negociaciones comerciales, es más probable que ocurra una desaceleración gradual en la actividad económica de Estados Unidos, más no un shock económico. Bien, les agradezco mucho, Pablo y Alejandro, por su análisis. Que tengan muy buena tarde. Gracias, buenas tardes, Elena. Gracias, Elena. Buenas tardes. ¿Y cómo cerraron las bolsas en Wall Street? Saludo con gusto a Carla Palomo para que nos diga hasta el buró de Bloomberg en Nueva York. ¿Qué tal, Carla? Muy buena tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Elena. Wall Street sufrió otra fuerte sacudida este miércoles con el índice tecnológico Nasdaq entrando en terreno de corrección tras haberse desplomado más del 4%, en lo que fue su peor día en más de 7 años. La debilidad del sector tecnológico afectó a otras partes del mercado, propiciando caídas de más del 2% para el promedio industrial Dow Jones, que borró sus ganancias del año. Las preocupaciones en torno al crecimiento económico global, resultados trimestrales mixtos y datos débiles del mercado inmobiliario ahuyentaron a los inversionistas, quienes se deshicieron de importantes valores tecnológicos como Netflix, que llegó a desplomarse 9%, mientras que Amazon y Microsoft cedieron más de 5%. Tras el cierre del mercado, la tecnológica Microsoft divulgó ganancias e ingresos que batieron las expectativas de Wall Street. Sus resultados se vieron apoyados por los ingresos de sus servicios de computación en la nube Azure, que repuntaron 76%, aunque este incremento fue menor al registrado en el mismo periodo hace un año. Microsoft sube más del 4% en After Hours, mientras que Tesla se dispara casi 13% después de divulgar su tercera ganancia trimestral en su historia y generó más efectivo de lo anticipado. Estos buenos resultados respaldan la apuesta de Elon Musk para hacer que la venta de autos eléctricos sea un negocio financieramente sostenible. La automotriz Ford también es otra acción activa a esta hora y cotiza en positivo. La compañía sorprendió con sus ventas y beneficios trimestrales que fueron mejores de lo previsto, apoyados por una mejora en sus operaciones de Norteamérica, donde los compradores adquirieron vehículos más costosos como sus pickups de la F-Series. Esto ayudó a compensar sus bajas ventas de vehículos más pequeños y desafíos como los mayores costos, la incertidumbre por la que atraviesa la industria y dificultades en Europa y China. Y ya para finalizar, la red comercial de pagos electrónicos más grande del mundo, Visa, tampoco se queda atrás y sube tras el cierre del mercado. La empresa obtuvo mayores beneficios de lo esperado ante el aumento del 10% en las compras realizadas en el extranjero. Visa atribuyó este incremento debido en parte a su adquisición de Visa Europa hace 2 años. Elena, hasta ahora 80% de las empresas del S&P 500 han divulgado ganancias por encima de las expectativas de Wall Street, según la firma de análisis FactSet. Mañana estarán bajo el radar de los inversionistas Amazon, Alphabet e Intel, y como vemos, pese a estos buenos resultados, los inversionistas aún continúan deshaciéndose de las acciones y veremos si mañana continúa esta ola de ventas que vimos hoy en Wall Street y que ya propician que el Nasdaq cotiza en terreno de corrección, cayendo ya más del 12% desde sus máximos alcanzados en agosto. Eso es todo por mi parte, regreso contigo a México. Gracias, Carla, como cada tarde por tu reporte. Que estés bien y hasta mañana. Buenas tardes. Y ahora es tiempo de un corte, pero regresamos con más aquí en Ganadores y Perdedores. ¿Cómo reciben los mercados nacionales e internacionales la decisión sobre el futuro del nuevo Aeropuerto Internacional de México? Especial, el aeropuerto a consulta, el impacto